Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Lo que voy a usar es el PowerPoint que tienen, en el campus, el Power 1, así que si lo quieren ir siguiendo de ahí, si no, igual voy a compartirlo yo. En lugar de aprender cómo funcionan estas plataformas en estos 2 años virtuales, cada vez entiendo menos cómo funcionan, pero no importa, ya lo voy a conseguir. Acá estamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el Power, con los contenidos de la clase número 1. Van a notar que esta clase particularmente es una clase donde vamos a abordar conceptos generales, ¿sí? Algunos de los cuales son más que nada definiciones que iremos profundizando a lo largo del cuatrimestre, ¿sí? Voy a aprovechar también esta clase para justificar didácticamente cómo está organizada la cursada y qué es lo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre y de qué manera vamos a abordar los contenidos, ¿sí? Esta primera unidad, como dije, tiene algunos temas medio aislados. Vamos a hablar un poquito de la ecología, su definición, un poco de historia, algunos conceptos como hábitat, ambiente, niveles de organización, sistemas ecológicos y factores ecológicos. Cosas que son básicas y muy importantes que van a guiar el resto de las clases durante todo el cuatrimestre, ¿sí? Siempre me gusta como hacer la primera pregunta, abrir un poquito la discusión de, bueno, ¿qué esperan de esta materia? ¿Qué creen que van a estudiar en esta materia? ¿Sí? Para eso, aquellos que estén cursando la materia, nuevamente les pido que no hablen en esta pregunta, sino que dejemos que adivinen o que contesten a aquellos que la cursan por primera vez, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué creen que van a estudiar? Yo supongo que... perdón. Dale. Yo supongo que la materia tiene por como objetivo integrar todos los conceptos que relacionan los factores bióticos y abióticos del ambiente, los animales, cómo interactúan, su relación, Muy bien. los diferentes conceptos, más o menos. Sí, bien. ¿Qué más? ¿Alguien más había escuchado una voz? ¿Otra voz que iba a hablar? No, eso. La relación entre los factores bióticos, abióticos, el intercambio, pero nada, más o menos lo mismo que dijo la compañera. Ok, bueno, es bastante acertado. ¿Por qué? Porque la ecología justamente trabaja o intenta estudiar las relaciones de los organismos con su entorno, ¿sí? Y entendiendo el entorno como de manera amplia, ¿sí? El entorno está formado no solamente por factores abióticos, sino también por factores bióticos, ¿no? Digamos, por ejemplo, para una planta, un herbívoro es parte de su entorno y ese herbívoro establece relaciones con esa planta que pueden afectarlo o modificarlo, ¿sí? Es una materia o es una ciencia que es holística en el sentido, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra holístico? Que abarca muchos niveles, ¿no? O como un todo. Exactamente, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una materia de síntesis, es una materia que permite establecer relaciones
de una forma compleja y bastante abarcativa. Eso hace que sea muy difícil comenzar por algún lado, ¿no? Digamos, ¿por dónde comenzamos a estudiar ecología? Si es tan integral, tan... pensémoslo como circular, entonces una cosa se va relacionando con otra y así sucesivamente. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, en algún momento hay que cortar ese círculo y empezar por algún lado, ¿sí? Ahora en un ratito voy a explicar por dónde empezamos nosotros, pero tengan en cuenta eso. Por eso esta primera parte de la materia van a ver que son cosas medio salteadas que eventualmente van a tener un poco más de sentido en este contexto más total, ¿sí? Una cosa que es importante tener en cuenta es que la ecología es una disciplina científica, es una ciencia. Y como tal, se rige por un método, que es el método científico, ¿sí? ¿Alguien sabe en qué consiste el método científico, aunque sea a grandes rasgos? Observación y experimentación. Observación y experimentación. Ah, ¿soy yo mismo hablando? Sí. Ah, mira qué bueno. Observación y experimentación, básicamente. El método consiste en la observación de un fenómeno particular. La observación de un fenómeno particular. A partir de esa observación me hago preguntas sobre eso que estoy observando y a partir de esas preguntas formulo hipótesis. ¿Saben lo que es una hipótesis? Chan, chan. Es como el paso previo a una teoría, algo que tengo que corroborar para después poder armar una teoría sobre un tema específico. Ok, bien. Y no tan bien. En el sentido que, a ver, uno suele hacer como esa relación hipótesis-teoría. A veces va muy separado, ¿sí? Y la complejidad no significa que no suceda eso a veces sucede, pero el problema de eso es que nos aleja muchísimo de la posibilidad de pensar que somos capaces de realizar o de formular hipótesis, digamos. ¿Se entiende? Digamos, si yo pienso que una hipótesis me lleva a una teoría, yo digo, bueno, no soy Newton, no voy a armar ninguna teoría de nada, ¿sí? Digamos, entonces, si no puedo armar ninguna teoría de nada porque no soy ni Newton ni Einstein, tampoco voy a poder formular una hipótesis. Y en realidad, una hipótesis es algo muy sencillo de construir, porque una hipótesis es un enunciado afirmativo que puede ser corroborado, ¿sí? ¿Por qué digo que es un enunciado afirmativo? Y esto es muy importante que vayan asimilándolo a la hora de... porque eventualmente van a dedicarse a esto o van a tener que hacer una tesina y van a tener que formular una hipótesis, ¿sí? Si yo parto de una pregunta, por ejemplo, no sé, voy a tirar una pregunta tonta. Si me paro abajo de la lluvia, ¿me voy a mojar los pies? Esa puede ser una pregunta tonta, ¿sí? Que puede surgir de una observación, ¿no? Está lloviendo, veo que las cosas se mojan, bueno, pero yo estoy parado, entonces ¿eso me va a mojar los pies? No sé, capaz que me moja la cabeza y no los pies, por ejemplo. Entonces me pregunto si me voy a mojar los pies con la lluvia o los pies se me mojan con el agua que está en el piso, ¿no? Digamos, esa es mi duda. ¿Cómo transformo esa pregunta en una hipótesis? Una hipótesis es un enunciado afirmativo. Entonces, no es una pregunta. Esa pregunta no puede constituir una hipótesis. Para hacer una hipótesis tengo que transformar esa pregunta en un enunciado afirmativo. Es decir, mi hipótesis va a ser, si me paro bajo la lluvia me voy a mojar los pies. Eso es un enunciado afirmativo que puede constituir una hipótesis. Ese enunciado afirmativo tiene que poder ser contrastado, tiene que poder ser verificado y ver si eso, mediante la experimentación, puedo responder esa pregunta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner 50 personas abajo de la lluvia, las voy a llevar de tal manera que no vayan caminando, las voy a dejar con una soguita paraditas en algún lugar, ¿sí? Y voy a un tiempo determinado y después de ese tiempo voy a notar cuántas personas se mojaron los pies, por ejemplo. ¿Sí? Entonces voy a ver que el 90% se mojó los pies. No sé. ¿Se entiende? Entonces, esa hipótesis puedo decir que queda corroborada. Bueno, las personas que se paran abajo de la lluvia se mojan los pies.
es un enunciado afirmativo, insisto con eso. Una hipótesis no puede decir, las personas que se paran abajo de la lluvia no se mojan los pies. Eso no es una hipótesis porque es un enunciado negativo. ¿Se entiende? No estoy afirmando nada. Una hipótesis tiene que ser un enunciado afirmativo. Entonces fíjense cómo la construcción de una hipótesis es muy sencilla. Parto de una pregunta y a partir de eso genero un enunciado afirmativo que pueda ser corroborado mediante la experimentación. ¿Sí? Digamos. Además, el método científico requiere cierta replicabilidad. Una persona que viene detrás mío y quiere hacer la misma experimentación que yo hice, tiene que poder replicarlo. ¿Sí? Digamos, yo me puedo hacer una hipótesis, por ejemplo, no sé. Voy a inventar una cosa y puedo decir, bueno, hay vida después de la muerte. Eso puede ser una hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi experimentación? Me tomo una pastillita de LSD, me hago un viaje intergaláctico, me pego una desmayada y digo, bueno, yo perdí la conciencia, vi el túnel y vi la luz. Mi hipótesis queda corroborada. Sí, cuando uno pierde la conciencia, ve el túnel, ve la luz, hay vida después de la muerte. Bueno, perfecto. Esa puede haber sido mi experiencia, pero es imposible que venga Sofía atrás y la replique, porque es algo subjetivo que me pasó a mí y que quizás a Sofía le pasa otra cosa, qué sé yo, ¿se entiende? Entonces eso, por más de que haya una experimentación, no constituye parte del método científico porque no es replicable. ¿Se entiende? Digamos, entonces, parte de esa condición es que haya la posibilidad de replicarlo y que venga Sofía detrás y pueda, siguiendo los mismos pasos, llegar a las mismas conclusiones que llegué yo. Eso básicamente es la idea del método científico. ¿Sí? Ayer surgió el comentario del laboratorio, de que el método científico requiere el laboratorio. Bueno, hay experimentaciones que se hacen en el laboratorio y otras que no, que se pueden hacer a campo. La ecología tiene mucha experimentación en campo y diseños de trabajo de campo, ¿sí? Entonces no necesariamente se trabaja únicamente en laboratorio para, no sé, seguir el método científico, ¿sí? Esto es muy importante y retomo el hilo. Hago una aclaración porque a veces me olvido que estoy grabándome y estoy diciendo barbaridades como tomar LSD y hacerse viajes intergalácticos. Tengo la particularidad de cómo funciona mi cerebro de dar imágenes bastante gráficas a veces, como van a escucharme decir barbaridades, ¿sí? Que son barbaridades que creo que hacen que puedan entender lo que estoy diciendo fácilmente, pero no sirven para explicar en un oral tipo el viaje intergaláctico o cosas o barbaridades que voy a decir, ¿sí? La idea es que eso sea una imagen mental que les quede, diciendo sí. Pero me ha pasado tomar algún examen y que me digan algunos de los ejemplos que digo yo en clase y me dicen, pero lo dijo usted. Sí, bueno, pero no sirve para explicarlo, ¿sí? Así que tengan eso en cuenta. Habiendo hecho esa aclaración, digo, bueno, es muy importante tener en cuenta que la ecología es una ciencia porque eso lo diferencia de otras disciplinas que no son científicas y que están muy de moda ahora y que suelen confundirse mucho con la ecología y suelen confundirse mucho desde quizás desde un saber más popular o desde un contexto no científico, ¿no? Digamos, uno cuando dice hago ecología, no sé, se lo puedo decir a mi hermano o a mi hermana o a mi mamá y que va a asociar que, no sé, milito los derechos de los animales, por ejemplo, ¿sí? Digamos, esa es la asociación que a veces se hace. No está mal, pero a lo que voy es, ecología es una ciencia y hay otras disciplinas como prácticas ecologistas o militancias ecologistas que no necesariamente son científicas. Tampoco tienen que serlo. Digamos, no estoy haciendo un juicio de valor de que una es mejor que otra ni nada por el estilo, sino que estoy remarcando que hay una diferencia. Muchas veces
desde prácticas ecologistas, hay cosas que no se pueden justificar, que sí se pueden justificar desde una perspectiva científica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen distintas motivaciones y hay distintas premisas detrás de cada una de esas prácticas, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el trabajo que se puede hacer con plagas, ¿no? Digamos, desde una perspectiva científica, ecológica, una solución para un problema de plagas puede ser el exterminio de esa plaga, ¿sí? Matar esa plaga puede resolver un problema ambiental, por ejemplo, ¿sí? Desde una perspectiva ecologista, bueno, quizás no sea la solución, ¿no? Digamos, si la plaga es un mosquito, posiblemente no haya mucho problema, ¿no? Digamos, tipo mato los mosquitos y resuelvo el problema. Puedo usar raid o puedo usar algo que sea menos nocivo para la atmósfera, qué sé yo, ¿sí? Ahora bien, si esa plaga es un Bambi, es un ciervo que es tan tierno y tan lindo y tiene unos ojitos que me miran y lloran, bueno, desde una perspectiva científica la solución puede ser la misma, matar ese ciervo, ¿sí? Desde una perspectiva ecologista quizás no, digamos, quizás matar ciervos no estaría tan bien, ¿no? Por otras cuestiones y otras motivaciones que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver con apreciaciones culturales, morales, etc., ¿sí? Insisto, no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy diciendo que está mal o está bien, pero sí que entendamos que son cosas diferentes y que son motivaciones diferentes, ¿sí? Suelo poner un ejemplo que es muy... Igual creo que después lo menciono más adelante, pero suelo poner un ejemplo que es muy ilustrativo de esto y que tiene que ver con una práctica que se lleva a cabo en el Parque Nacional del Palmar. El Parque Nacional del Palmar, si no saben, está ubicado en Entre Ríos y básicamente es un parque que fue creado para proteger una fisonomía, una tipo de vegetación particular que es la palmera que se llama Butia Yatay. Es un paisaje bastante particular, si alguna vez estuvieron en el Palmar o pasaron por ahí, es como rarísimo, tipo. Pero es muy lindo. Tuvimos la posibilidad de ir con alumnos de UNDAV en un momento donde se podían hacer viajes de campaña, hacer un viaje de campaña al Palmar. Estuvimos un par de días ahí y de casualidad participamos de un control de plagas que hacen en el Palmar, que fue bastante extremo, ¿sí? El Palmar tiene básicamente dos problemas muy graves, que son los jabalíes y los ciervos, ¿sí? Dos especies que son introducidas y que generan un montón de problemas en el Palmar, porque sobre todo los jabalíes, el comportamiento que tienen, lo que hacen es, digamos, raspan los colmillos, ¿no?, contra el suelo, y esa actividad, que se llaman osadas, lo que hacen es levantar o ¿cómo se dice? Matar a los renovales de las palmeras, a las palmeritas chiquitas. Entonces, empezaron a ver que en el parque no había renovación de palmeras. Lo que estaban viendo era que había palmeras adultas y no había palmeras jóvenes, lo que eventualmente podía llevar a un problema grave. Digamos, si el parque está creado para proteger a la palmera y no hay palmera, las palmeras no se pueden reproducir o se reproducen, pero los renovales no pueden crecer porque se los come o los mata una o dos especies introducidas como el jabalí y el ciervo, es un problema, ¿sí? ¿Qué hicieron desde el Parque Nacional? Algo bastante novedoso y bastante llamativo, que es asociarse con cazadores furtivos. Wow, tipo rarísimo. De hecho, si uno piensa cómo es la historia de los parques nacionales surgen justamente como, básicamente como lugares que cercamos y ponemos un guardaparque, que es una persona que tiene poder de policía para frenar a los cazadores. Que no había un manejo hacia adentro
ambiental, sino que el guardaparque era básicamente un guardia de seguridad en los comienzos. ¿Se entiende? Digamos. Obviamente que hoy en día esa concepción es diferente porque se hacen actividades dentro del parque para promover la biodiversidad, como esta que estoy mencionando ahora, creacional. Los cazadores furtivos son un problema en todos los parques y en todo el mundo, no es algo llamativo. Entonces, ¿qué hicieron? Creo que 2 veces al año, ¿sí? 2 veces al año. La caza, más allá de que uno pueda estar en contra o demás, también es una práctica cultural bastante arraigada en un montón de lugares, ¿no? Que promueve la economía de un montón de lugares, que incluso tiene que ver con saberes populares, con, no sé, quizás hay un montón hay un montón de culturas o de pueblos originarios que cazan porque asocian o otorgan ciertos poderes curativos o ciertas cosas a ciertos productos derivados de los animales, ¿no? Digamos, como que es algo bastante complejo, e incluso no nos olvidemos la parte alimenticia, ¿no? Digamos, muchos cazadores también cazan para comer. Eso pasa un poco, pasa un poco en la zona esta de que digo de Entre Ríos, donde las prácticas de caza estaban muy vinculadas a la subsistencia también. Y a la venta de productos derivados de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en el parque? Se asociaron con cazadores furtivos. 2 veces al año, el parque abría sus puertas, organizaba un coto de caza con cazadores de la zona, que obviamente tenían que tener cierto permiso y estaba reglamentado eso, y lo que hacían era cazar ciervos y jabalíes dentro del parque, ¿sí? Como una estrategia de control. Tuvimos la suerte, fue igual como horrible, pero tuvimos la suerte de estar en ese momento en el parque, ¿no? Entonces los guardaparques nos llevaron a ver cómo era la faena. Ay, que fue un asco, tipo, era como... Personalmente fue bastante impresionante porque el universo señores cazadores es bastante como extremo, ¿no? Tipo, ver personas llenas de sangre y disfrutando como eso era como wow. Pero más allá de eso que es como medio chocante, bueno, era una práctica que estaba completamente regulada, todos los animales se pesaban, se sacaban medidas, los guardaparques hacían ciertas anotaciones para ver controles poblacionales, algunos datos que eran muy importantes para ver cómo estaba la población, ¿no? Bueno, obviamente que es una práctica que fue repudiada, creo, un montón, y de hecho, no sé, un par de días o unos meses después de que volvimos de esa campaña salió una noticia tipo en Facebook de un video tipo acusando a los guardaparques de todo por permitir eso, ¿no? Digamos, pero bueno, no estoy haciendo un juicio de valor, sí estoy abriendo el debate de que desde el punto de vista ecológico y de conservación es una práctica excelente para hacer un control de plagas y resolver un problema que es muy difícil de resolver de otra manera, ¿sí? Digamos, así como está eso, hay problemas con castores en Patagonia, hay, bueno, problemas con ciervos introducidos en la zona de Neuquén, de Bariloche, ¿no? Digamos, como el problema de las plagas, sobre todo de mamíferos, es enorme en todo el mundo, ¿sí? Disculpe, profe, ¿y luego qué pasó? Celeste. Luego qué pasó, o sea, con la tasa de estos mamíferos, o sea, se pudo reducir el daño al palmar y se pudo reproducir los palmares más jóvenes. Hasta lo que sabía yo, de hecho creo que hay un chico de UNDAV que hizo su tesina y que en el Parque Nacional, hasta lo que yo sabía, sí, es una práctica que fue bastante efectiva.
obviamente que ahí entran otras cuestiones que tienen que ver con cuestiones de continuidad político-administrativas, de autoridades de parque, que cambian las autoridades, y etcétera, ¿no? Pero fue bastante efectivo y pudieron reducir la población, sobre todo de jabalíes, a una población. No los eliminaron, porque obviamente que es muy difícil de eliminar por completo, pero sí mantenerlos bajo control, básicamente, hasta lo que yo sabía, ¿sí? Lo importante también que me parecía muy interesante de esta experiencia es que uno de los problemas que tienen sobre todo los jabalíes es la triquinosis, que es una enfermedad parasitaria, ¿no? Entonces el parque se comprometía a hacer a ver que los animales estuviesen sanos, porque la gente se llevaba esos animales para consumo, ¿no? Digamos, parte de lo que cazaban se lo llevaban para consumo. Entonces el parque se aseguraba que fueran animales sanos. No sé, como nada. Insisto que visualmente era lo peor, tipo, porque era muy feo, realmente muy feo. Pero conceptualmente, ¿no? Digamos, como era muy interesante. Bueno, no sé por qué terminé hablando de esto. Porque es una disciplina científica, la ecología. Y como tal es una ciencia bastante nueva, ¿sí? De hecho, si comparamos, no sé, con otras ciencias como puede ser la matemática, la astronomía, que vienen de la Grecia antigua, la ecología es una ciencia del siglo XX, básicamente. De hecho, en 1866 tenemos la primera definición de ecología, que la da un científico alemán, ¿sí? Ernst Haeckel. Un tipo bastante interesante, este Haeckel, ¿sí? Él trabajaba básicamente con desarrollo embrionario. Fíjense la fecha, 1866. ¿En qué momento de la historia de la biología estamos? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo científico? ¿Quiénes se peleaban? La teoría de la evolución. Exactamente, digamos. Estamos en el momento donde Darwin básicamente dice que evolucionamos y no nacemos de Adán y Eva, básicamente. Entonces era un momento muy extremo, ¿no? Donde el paradigma religioso de la ciencia, que hasta ese momento se hacía ciencia desde la iglesia, básicamente los monjes y demás que estaban metidos sin mucho que hacer, se dedicaban a hacer ciencia. Bueno, ese poder hegemónico empieza a ser como puesto en jaque por la teoría de la evolución, ¿no? Entonces era un momento bastante turbulento para la ciencia, donde claramente había posturas opuestas y que se peleaban e incluso se mataban por ese tipo de cuestiones, ¿sí? Haeckel era un defensor acérrimo de las teorías darwinistas, ¿no? De hecho, vamos a ver cómo en todo lo que él hacía metía a la evolución, ¿no? Como por detrás, o lo justificaba en parte por la evolución. Él, entre otras cosas, además de dar la definición de ecología, que la voy a mencionar, dio la definición o trabajó con la palabra phylum, y él trabajaba con desarrollo embrionario y tenía como una idea bastante novedosa para ese momento. Hoy en día sabemos que no funciona, pero tenía una idea bastante novedosa y que permitió o impulsó el desarrollo de lo que conocemos hoy como biología del desarrollo, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con la biología vinculada al desarrollo embrionario. Él tenía una frase que decía que la ontogenia recapitula la filogenia, ¿sí? Ontogenia hace referencia al desarrollo embrionario. El desarrollo ontogenético es el desarrollo embrionario. Él decía que mirando el desarrollo embrionario de un organismo, uno podía entender su filogenia. ¿Se acuerdan de lo que era la filogenia? ¿Sofía? Las distintas ramas, pueden ser distintas ramas evolutivas. Ok,
¿Alguna otra versión? Sofía ahí me pareció que movió los labios, que iba a decir algo, pero se arrepintió. Como que tenía que ver con la familia de la que viene, ¿no? De animal, de evolutiva. Sí, igual más o menos lo que dijo Pablo. Sí, está por ahí. Tiene que ver con esto. A ver, Celeste. Genética, es sobre la genética o el origen. Sí, a ver, está todo relacionado. Lo que la filogenia es la historia evolutiva, ¿no? Digamos, recuerden que básicamente lo que decía la teoría de la evolución, de la selección natural, era que las especies a lo largo del tiempo se iban modificando, ¿no? Y a partir de esas modificaciones podían surgir especies nuevas. Eso nos llevaba a pensar que las especies se relacionan entre sí porque provienen de algún antecesor común. Entonces yo puedo pensar que, no sé, las aves surgen de los reptiles, ¿no? Hay un antecesor reptiliano que dio origen por un lado a los reptiles y por otro lado a las aves, ¿sí? Si bien ese antecesor puede ser como teórico y no necesariamente es una especie puntual, ¿no? Sí podemos rastrear ese origen común hacia un antecesor que quizás tenía una forma más reptiliana. Eso es la filogenia, la historia evolutiva. Entonces, retomando esta frase, Haeckel decía, mirando el desarrollo embrionario, uno puede entender esas relaciones filogenéticas y evolutivas, ¿sí? Entonces, si vieron alguna vez un documental del desarrollo embrionario de un ser humano, van a ver que, bueno, pasa por unos estadios celulares y de repente eso empieza a tener como forma de algo y pasa a tener forma eventualmente de un renacuajo o algo medio con cola, como un reptil, que esa cola después se reabsorbe y tengo un ser humano, ¿no? Entonces, Haeckel, chicos, claramente estoy haciendo una bestialidad del desarrollo embrionario de las personas, ¿no? Lo estoy resumiendo muchísimo, pero es para entender la frase. Lo que estoy diciendo es que, o lo que decía Haeckel es, mirá, el ser humano, que es un mamífero, pasa por un estadio reptiloide, ¿no? Digamos, algo que parece una lagartija con cola. Eso que me está dando el indicio, que un antecesor de los mamíferos eran los reptiles. ¿Por qué? Porque él decía que el desarrollo embrionario era como un resumen de la historia evolutiva. Entonces, entendiendo las etapas del desarrollo embrionario, yo podía entender sus relaciones evolutivas. De ahí la frase, la ontogenia recapitula la filogenia. Hoy sabemos que eso no es así. Claramente no es así, ¿sí? Pero esta frase generó, como volvemos al método científico, ¿no? Generó la posibilidad de un montón de estudios y de evidencias que se tuvieron que acumular para poder refutarlo. Y también situémonos en tiempo y espacio. En 1866 este señor veía el desarrollo embrionario con una lupa de mano, básicamente, ¿no? Digamos, como era un tipo bastante crack, la pifió, pero era bastante crack en lo que postulaba y con las herramientas que tenía en ese momento y en ese contexto, ¿sí? Ahora bien, habiéndonos situado en eso, un tipo alemán bastante crack, bien posicionado en el mundo científico, defensor a muerte de las ideas darwinistas, él es el que postula la primera definición de ecología. ¿Cómo la postula? Esta es una traducción del alemán, con lo cual, nada, van a ver que hay cosas medio raras, pero sí nos sirven para entender cómo se pensaba la ecología en ese momento. Él dice, entendemos por ecología el cuerpo del conocimiento referido a la economía de la naturaleza. Cuerpo de conocimiento igual ciencia, ¿no? Digamos, era una ciencia que trabaja por entender la economía de la naturaleza. Fíjense la relación entre la palabra ecología y economía, ¿sí? Tienen la misma raíz, eco. ¿Qué significa eco? Oikos, viene del griego oikos, que significa casa, ¿sí? Entonces, ecología logía es estudio de la casa, ¿sí? Es el estudio del ambiente. Economía es la administración de esa casa, ¿sí? Entonces, la ecología es una ciencia que trata de entender o de estudiar el ambiente y cómo funciona ese ambiente, cómo se administra ese ambiente, ¿sí?
incluye la investigación de las relaciones totales del animal, tanto a nivel inorgánico como orgánico. Bueno, acá esta primera definición de ecología claramente tiene una perspectiva zoocéntrica, ¿no? Donde está el animal puesto como en el centro de la discusión, ¿sí? Hoy en día estamos alejados de esa perspectiva zoocéntrica, ¿sí? Tenemos, en lugar de hablar de animales, hablamos de organismos, ¿tá? Pero, más allá de eso, incluye sobre todo sus relaciones amistosas y no amistosas con aquellos animales y plantas con los cuales entra en contacto directa o indirectamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, más allá de que estamos hablando de los animales, estamos hablando del entorno que está formado también por otros animales y plantas. ¿Se entiende? Entonces, en una palabra, la ecología es el estudio de aquellas relaciones complejas a las que se refería Darwin como condiciones de lucha por la existencia. Y acá esto es muy importante porque la selección natural y las teorías darwinistas se ponen en primer plano en la definición de ecología, lo cual le da un marco teórico basal muy importante a esta ciencia que es nueva. ¿Sí? ¿De dónde nos agarramos? ¿Cuál es el marco teórico que va a regular la ecología? Bueno, la evolución. ¿Sí? Y eso queda plasmado en la primera definición de ecología que hay. ¿Sí? En resumen, lo que podemos decir es que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones del organismo con su entorno. ¿Sí? Los organismos con su entorno. Insisto, entendiendo el entorno como algo total que incluye no solamente el medio físico, sino también el entorno biótico. Y ahí es donde entendemos estas relaciones que se establecen entre animales, plantas y el entorno biótico. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo del cuatrimestre. ¿Sí? Como dije, la ecología es una ciencia bastante nueva que podemos decir que tiene un origen polifilético. ¿Sí? Y esto es solo para molestarles y que activen neuronas y cajones de materias anteriores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir polifilético? ¿Se acuerdan que teníamos grupos monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos? Una perspectiva cladista, donde yo podía relacionar esos grupos. Los grupos monofiléticos, como este que tenemos acá abajo, H y J, es un grupo donde tengo un antecesor común e incluyo a todos sus descendientes. Ese es un grupo polifilético. Un grupo es parafilético cuando tengo un antecesor común, pero no estoy incluyendo a todos sus descendientes. El grupo estaría formado por B, C y D. ¿Sí? Y el grupo es polifilético cuando no tiene un antecesor común cercano. Fíjense, acá hay un antecesor y acá hay otro, y está lejos. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la ecología tiene un origen polifilético? Porque yo no puedo rastrear un antecesor común de esta ciencia. ¿Dónde se originó? ¿Cómo se originó? ¿De dónde salió? No, sino que hay preguntas ecológicas que podemos encontrar en distintas disciplinas. Y si bien es una disciplina reciente, preguntas ecológicas existen desde que el ser humano se constituye como ser humano. ¿Sí? Podemos rastrear preguntas ecológicas a los comienzos de las tribus sedentarias, ¿no? Cuando pasamos de tribus nómades a tribus sedentarias, una de las cosas que se tiene que dar para que eso suceda es la agricultura, ¿no? La proveerse el alimento. Los nómades iban buscando alimento. Las tribus que empiezan a establecerse en un lugar tienen que empezar a proveerse su alimento. En ese momento surgen preguntas ecológicas. Bueno, ¿qué le tengo que poner al tomate para que crezca tomate? ¿Cuándo tengo que plantar la semilla para que la semilla me crezca? ¿No? Digamos, esas son preguntas de índole ecológica. ¿Por qué? Porque estoy relacionando una semilla con su entorno. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué le tengo que poner? ¿Cuándo la tengo que regar? ¿Sí? ¿Qué le tengo que dar a la vaca para que crezca más grande? Para que dé leche, no sé, cosas de ese estilo. Son preguntas ecológicas. Surgen preguntas ecológicas desde quizás disciplinas un poquito más alejadas, como puede ser la cartografía o la geografía, ¿no? Digamos, si pensamos, nos situamos en el mundo del eurocéntrico del 1400, ¿no? Donde teníamos los barcos que salían con cartógrafos y naturalistas que iban dibujando las costas y demás. Bueno, había gente que era muy observadora y decía, ok, estoy en Brasil y veo que hay una selva y esa selva es muy similar a una selva que vi en África. ¿Por qué? ¿Qué
¿qué hace que la vegetación, siendo diferente, porque las especies son diferentes, adquieran la misma forma? Eso es una pregunta ecológica, ¿sí? Obviamente que hoy en día podemos responderlo fácilmente o asociarlo con una cuestión climática. Bueno, hay ciertos climas que favorecen ciertas formas particulares de vegetación, ¿sí? Pero eso es una pregunta ecológica. E incluso de disciplinas mucho más alejadas, como la economía, ¿sí? Uno de los padres de la ecología de poblaciones era un señor que se llamaba Malthus, que era un economista inglés, ¿sí? Que trabajaba más o menos en la época de la Revolución Industrial, y lo que decía el chabón era, bueno, nos vamos a morir todos. Básicamente era su pensamiento. ¿Por qué? Porque decía que los recursos no iban a alcanzar para la población, que la población estaba teniendo un crecimiento desmedido y exponencial que hacía que los recursos no alcanzaran. ¿Qué tiene que ver eso con la ecología? Bueno, comida, recursos y asignación de recursos. Son preguntas ecológicas. ¿Sí? De hecho, parte de lo que vamos a ver en ecología de poblaciones, que está vinculado con el crecimiento poblacional, surge a partir de los estudios de Malthus. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo esto, a finales del siglo XX, se constituye, a principios del siglo XX, se constituye como una ciencia que vamos a llamar ecología. ¿Sí? Esta ciencia, en principio, y es muy interesante, ahora voy a hacer como una mención muy por arriba, pero es muy interesante cuando uno trabaja con historia de alguna ciencia en particular, saber cómo se enseñaba, ¿no? Digamos, esa ciencia para entender cómo se pensaba esa ciencia. Y la ecología pasa algo bastante particular. Si uno hubiese estudiado ecología, no sé, en 1940, 50, uno podía ir a la universidad tipo a la UBA, iba a cursar una materia que se llamaba Ecología de las Plantas y otra que se llamaba Ecología de los Animales. Materias que ni siquiera eran correlativas. Uno podía decir, yo voy a estudiar Ecología de los Animales porque no me gustan las plantas y no voy a estudiar Ecología de las Plantas. Como si los principios que gobernaran o que estuviesen los principios ecológicos detrás de lo que gobierna a la ecología de los animales y de las plantas fuesen diferentes, ¿no? Digamos, ese era un poco el pensamiento. De hecho, si miramos la definición, esta primera definición de ecología era zoocéntrica, ¿no? Digamos, o estaba restringida hacia los animales. Obviamente que hoy en día eso no caducó. Claramente ustedes no están estudiando ecología de los animales. Ustedes están estudiando una ecología general, tratando de ver cuáles son los principios generales que están detrás de esas relaciones que establecen los organismos con su entorno, no importa si es una planta o un animal. Obviamente que va a haber diferencias en tanto los organismos, pero hay patrones o hay cosas que son comunes a todos, ¿sí? Que es lo que vamos a trabajar. Independientemente de esto, la ecología es una disciplina que claramente hay ramas que son diferentes. Y digo que son ramas diferentes porque hay metodologías de abordaje según el objeto de estudio, ¿sí? Entonces yo puedo tener una ecología más vinculada con los organismos, entender estas preguntas que yo hacía al principio de, bueno, ¿qué le tengo que dar al tomate para que crezca más? ¿Qué le tengo que dar a una vaca para que dé más leche? Bueno, todas esas preguntas están vinculadas a una ecología de los organismos, cómo se relacionan los organismos con su entorno. Y eso es lo que trabaja la autoecología, ¿sí? Hay distintos si yo quiero trabajar con poblaciones y entender, bueno, cuáles son las dinámicas, por ejemplo, de crecimiento poblacional y demás, que era lo que trabajaba Malthus. Eso se conoce como ecología de poblaciones o demecología. Y distinto es entender las comunidades y los ecosistemas. Bueno, ¿qué pasa en una laguna? ¿Cómo funciona esa laguna? ¿Sí? Ahí hablamos de cinecología. Estas ramas son bastante tradicionales y de hecho hoy en día hay materias en las universidades que siguen estas ramas. Ustedes tienen una rama que es que es la ecología de los organismos, una que es de las poblaciones, una que son materias diferentes, ¿sí? Más allá de la ecología general, hay materias diferentes. Hay otras que son mucho más nuevas
y que se constituyen como ramas más que nada en el siglo XX. De hecho, la ecología es una ciencia del siglo XX, ¿no? Que tienen que ver con ecología de paisaje, ecología global, ecología de la restauración. De hecho, ustedes mismos y mismas en la UNDAV tienen materias específicas de ramas de ecología específicas. Por ejemplo, biología de la conservación. Es una ecología vinculada a la conservación. Creo que tienen una que habla de ecología de la restauración o una materia que está vinculada con eso. Tienen una que está vinculada a manejo de recursos naturales, donde van a tener herramientas, que usar herramientas ecológicas para el manejo de esos recursos naturales. Tienen otra que es manejo de vida silvestre, por ejemplo. Fíjense que son materias que están muy vinculadas con la ecología, ¿sí? Donde van a ver un montón de conceptos, obviamente vinculados a cosas más específicas, pero que vamos a ver acá. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con dos definiciones. Ay, esperen que se me desmoronó el teléfono. Ahí. Vamos a trabajar con dos definiciones que tienen que ver con ambiente y hábitat. ¿Sí? Alguien está queriendo entrar. Permitir. Ambiente y hábitat. ¿Sí? Dos palabras que también me gusta que preguntarles, igual ahí tienen la definición, pero ¿cuál es la definición de ambiente, no? Digamos, hay muchos acá que van a ser licenciados en ciencias ambientales. Ambiente va a estar dentro de su título universitario al cual están aspirando. Y el problema es que muchas veces no saben definir ambiente concretamente. Empiezan a titubear, ¿no? Con lo cual está bueno que en algún momento de la carrera sepan definir ambiente para poder explicar qué es esa palabra que tienen o que van a tener en su título. Lo que es interesante de esta palabra es que si ustedes hacen una búsqueda en Google y demás, van a encontrar un montón de definiciones, algunas de las cuales, no sé, pueden estar medio... no ser sinónimos, ¿no? Digamos, pueden encontrar algunas definiciones como más restrictivas y algunas definiciones más abarcativas. De hecho, hay algunas definiciones que son usadas como sinónimo de hábitat, y acá estoy marcando la T como muy exageradamente para que recuerden que es hábitat con T al final y no hábitat, que eso es el verbo habitar en una casa, ¿sí? Esto es el hábitat, que es el sustantivo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tomar una postura arbitraria, vamos a dar una definición de ambiente y lo vamos a diferenciar del concepto de hábitat. Para nosotros van a ser dos cosas diferentes y vamos a definir cada una. Obviamente que es una cuestión arbitraria y práctica para los fines que tenemos en la materia. No significa que otras definiciones de ambiente no sean posibles u otras definiciones de hábitat no sean posibles, ¿sí? Nosotros vamos a definir al ambiente como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. ¿Sí? Cuando yo pregunto, no lo pregunté ahora porque ya estaba la definición ahí, entonces era como medio al pedo preguntarlo, pero cuando yo pregunto una definición de hábitat, de ambiente, me suelen decir, bueno, es todo lo que rodea un organismo, ¿no? Esa es como la primera aproximación, que está bien. Pero ¿qué significa ese todo? ¿Qué es ese todo? ¿Cómo podemos darle entidad a ese todo? Bueno, en esta definición, ese todo tiene una entidad concreta, que son componentes físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales, ¿sí? Que obviamente van a afectar a ese organismo de alguna manera particular, ¿sí? Esta definición, si ustedes la buscan en internet, se la asignan a la Conferencia de las Naciones Unidas del 72, ¿sí? Me tomé el trabajo de buscar el documento
dónde estaba esta definición, porque mi idea era poder subirles ese documento para que ustedes puedan leer de dónde se construía esta definición. Bueno, me llevé la sorpresa de que esa definición no aparece en ninguno de los documentos de las conferencias de las Naciones Unidas del 72. No aparece. Se atribuye a esa conferencia y ustedes van a encontrar tesis y un montón de cosas que citan la conferencia de las Naciones Unidas como lugar donde sale esta información, pero de ahí no salió. ¿Sí? No sé de dónde salió. Pero independientemente de eso, me sigue pareciendo como una definición interesante para definir el ambiente. ¿Sí? No solamente por los componentes físicos, químicos y biológicos que suelen ser cosas que rápidamente asociamos con el ambiente, pero sino todo el aspecto sociocultural. Y esto es muy importante para incorporar al ser humano dentro de la ecología, ¿no? Porque a veces uno como que piensa la ecología como la naturaleza y la naturaleza disociada del ser humano, ¿no? Digamos, nuestra perspectiva es que el ser humano es un organismo más dentro de ese universo, con una capacidad transformadora del medio ambiente diferente y que ejerce cambios complejos dentro de ese dentro del planeta, ¿no? Pero no estamos aislados, ¿sí? No somos cosas diferentes, naturaleza por allá, nosotros por acá y cada cual hace su camino, ¿no? Entonces, incorporar estos aspectos socioculturales me parece importante a la hora de entender el ambiente, ¿tá? El hábitat, por el contrario, es el lugar físico concreto donde vive un organismo. ¿Sí? Abajo de una piedra vive un escarabajo. Ese es el hábitat. El ambiente del escarabajo puede estar influenciado por prácticas socioculturales vinculadas con manejos agropecuarios que puede haber alrededor. No sé, estoy inventando, ¿se entiende? Pero el lugar físico concreto donde vive ese escarabajo es abajo de una piedra. Y acá me voy a poner medio filosófico en tanto entender que el hábitat es un hábitat en tanto haya alguien que habite ese lugar. Abajo de una piedra por sí solo no es un hábitat de nadie, si no hay un escarabajo que viva en él. ¿Se entiende? Es como, por eso digo, me pongo medio filosófico, es como decir, si se cae un árbol en el medio del desierto donde no hay nadie, si alguien lo escucha, qué sé yo, es como lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué me pongo así filosófico en esta definición que en principio es muy sencilla? Porque nosotros podemos clasificar los tipos de hábitats en función de características particulares que tienen esos lugares, que esas características particulares van a afectar a los organismos que viven ahí. Y no es lo mismo cómo se va a ver afectado un escarabajo que vive abajo de una piedra que una lombriz que vive abajo de esa piedra, ¿no? Digamos, como aquellas características que los afectan son diferentes, ¿sí? Entonces podemos hablar. Ahora voy a hacer como una breve mención de esta clasificación y después voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo es que esto funciona, ¿sí? Pero podemos hablar de hábitats periódicos cuando esas características, que vamos a llamar ahora factores ecológicos, pero lo voy a retomar hacia el final un poquito el concepto de factores ecológicos, cuando estas características del lugar se modifican de manera cíclica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una zona costera intermareal donde tengo agua y, no sé, una planta o un organismo que vive en esa zona intermareal, ¿no? Entonces hay momentos donde el agua lo tapa y hay momentos donde el agua lo destapa. No sé cómo decirlo, como que baja el agua y queda expuesto al aire, ¿no? Entonces, fíjense que estos cambios o estas características del ambiente, del hábitat, suben y bajan, el agua sube y baja y se modifican de forma cíclica. Hay momentos donde está tapado y momentos donde está destapado. Tapado, destapado, tapado, destapado, ¿sí? Esas características se modifican de manera cíclica. Hay lugares donde las características permanecen constantes todo el tiempo, ¿sí? Y a ese tipo de hábitat lo llamamos monótono. Hay lugares donde ciertas características, no sé, surgen o se modifican de forma repentina, no previsible. Y ese tipo de hábitat lo conocemos como errático. No sé, una zona donde hay aludes o hay volcanes, qué sé yo, de repente cae magma.
no es previsible. Son cambios que se dan de forma no previsible. ¿Sí? Y después hay lugares donde hay cambios que se dan secuencialmente, es decir, que siguen una dirección de cambio determinada, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en no sé, en un río, ¿no? Donde yo tengo que la velocidad del agua va desde, o se modifica con la pendiente, ¿no? Hay un cambio que es secuencial, la velocidad va disminuyendo. Va cambiando la velocidad desde aguas arriba hasta aguas abajo, pero eso no es cíclico. No es que sube la velocidad y baja, sube la velocidad. No, sino que va siempre disminuyendo en tanto a medida que va avanzando el curso del río. ¿Se entiende? Eso sería un hábitat de tipo secuencial. ¿Tá? ¿Cómo funciona esto en términos... ¿Por qué vuelvo a esta pregunta filosófica? En tanto haya un organismo que habite, tengo un hábitat. Pensemos en una caverna, ¿no? Una caverna terrestre. ¿Qué organismo puede vivir en una caverna? Un murciélago. Murciélagos. ¿Dónde viven en esa caverna los murciélagos? En el techo, bien colgados, bien adentro, colgados del techo. ¿Cuáles son las características del hábitat que podemos pensar que están afectando a esos murciélagos? ¿Qué se les ocurre? La falta de luz. La falta de luz, la humedad, temperatura, por ejemplo. Esas características, que son las primeras que se nos ocurren, ¿tienen modificaciones cíclicas? ¿Son constantes? ¿Son erráticas? Por ejemplo, la luz. Va a variar según cuán adentro de la cueva. Bueno, supongamos que está dentro. Supongamos que está dentro. Es una caverna. Sí, es constante. No, constante. Claro, fíjense que no cambia la luz, la temperatura es más o menos la misma, la humedad es más o menos la misma. Podemos pensar que para esos murciélagos el hábitat, esta caverna, puede ser pensado como un hábitat monótono. ¿Sí? Ahora pensemos en el mismo lugar físico, una caverna, donde viven estos murciélagos, pero ahora pensemos un organismo pequeño que vive en el suelo, un escarabajo. ¿Sí? Además de la temperatura, la humedad y la luz, que es más o menos constante, ¿qué problema va a tener el escarabajo que vive en el suelo? Y va a estar constantemente en un lugar donde va a tener las heces de los murciélagos que caen del techo. Exactamente, digamos. Si yo estoy hablando de que tengo una colonia de murciélagos bastante grande, bueno, permanentemente le está cayendo guano a ese escarabajo del techo, ¿sí? Entonces, eso es una característica sumamente importante que hace que para el escarabajo ese hábitat sea secuencial. Permanentemente se está acumulando guano y se está... Si el bicho no hace algo al respecto, termina tapado de guano. ¿Se entiende? Digamos, eso es un poco la idea. Entonces, fíjense, si bien lo estoy exagerando, pero es para que pensemos que el lugar físico, la caverna, no es ni periódico, ni monótono, ni errático, ni secuencial por sí mismo, sino que tengo que pensar en los organismos que viven ahí para poder asignar una clasificación. En el práctico van a tener un ejercicio donde van a tener que justamente hacer esto, ¿no? Van a tener que decir, bueno, les vamos a poner fondo marino. ¿Qué es? Bueno, la respuesta correcta puede ser periódico, monótono, errático, secuencial. No es lo importante que ustedes contesten una de esas, porque cualquiera que contesten va a estar bien. ¿Sí? Lo importante es que hagan este razonamiento, piensen en un organismo que está viviendo en el fondo marino, vean cuáles son las principales características que van a estar afectando a ese organismo, ¿sí? Y piensen en función de eso si para ese organismo va a ser periódico, monótono, errático, secuencial. Entonces la respuesta correcta va a ser, bueno, yo pensé en un pez que vive en el fondo marino. Ese pez está en el fondo del mar bien profundo. Entonces la luz es más o menos la misma, la temperatura es más o menos la misma, la presión es más o menos la misma, es monótono. Ok, respuesta correcta. ¿Sí? Quizás
otro piensa en otro organismo y la respuesta le da secuencial. También está bien, ¿sí? Digamos, lo importante es el razonamiento. Y ahí la justificación de por qué me estaba poniendo medio filosófico al respecto. ¿Ah? En resumen, ambiente y hábitat para nosotros son cosas diferentes. El ambiente es algo más abarcativo, que incluye no solamente el lugar físico, sino factores físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales. El hábitat es el lugar físico particular y lo puedo clasificar de diferentes formas: periódico, monótono, errático, secuencial. ¿Tá? Vamos a seguir un ratito más antes de hacer un pequeño descanso, pero quiero llegar a un punto de la clase, así que tengan un poquito más de paciencia y después hacemos un descanso para que vayan al baño y se preparen mate, café y esas cosas. Otra definición que vamos a abordar en la clase de hoy es el concepto de sistemas ecológicos. ¿Sí? La palabra sistema es una palabra que vamos a usar mucho a lo largo del cuatrimestre. De hecho, fíjense que la palabra ecosistema tiene la palabra sistema metida en el medio, ¿no? Digamos. Entonces, es importante entender qué es un sistema, cuáles son sus características y en particular cuáles son los sistemas ecológicos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, un sistema es un conjunto de partes. Si yo doy la definición como más física, saliendo de la ecología, ¿no? Un conjunto de partes que se relacionan entre sí, que interactúan entre sí, pero que tienen la particularidad de funcionar como una unidad, como un todo unificado. Esa es la definición como clásica de sistema. Un celular es un sistema, o lo podemos pensar como un sistema. Tengo partecitas que están adentro de un rectángulo y funciona como algo, como una unidad. ¿Sí? Una computadora es un sistema. Dentro de la biología también hay sistemas. Una célula es un sistema, ¿no? Digamos, tengo diferentes partes que funcionan como una unidad. Un organismo es un sistema. Tengo diferentes partes, pulmón, corazón, etcétera, que funcionan como una unidad. ¿Sí? Estos sistemas, cuando yo hablo de sistemas ecológicos, es porque en realidad esas unidades son entidades biológicas, ¿no? Que están funcionando dentro de un contexto ecológico. Entonces, un organismo es un sistema ecológico porque es una entidad biológica que está funcionando en un ambiente determinado. ¿Se entiende? La particularidad de estos sistemas es la retroalimentación. Estos sistemas tienen mecanismos de control que permiten que se regulen. Un organismo, por ejemplo, necesita comida para funcionar. ¿Qué pasa si no tiene comida el organismo? Hay un mecanismo que activa el cerebro y que le dice, che, loco, ponete a comer algo porque tengo hambre. Me empieza a sonar la panza, me empieza a doler la cabeza, empiezo a, no sé, veo una publicidad de una golosina y me empieza a salir baba, digamos, me babeo porque tengo hambre, ¿no? Digamos, hay mecanismos que activan o que permiten controlar que ese sistema funcione correctamente. ¿Se entiende? Esos son los procesos de retroalimentación. Fíjense en este dibujito, lo que produce ese sistema permite controlar. Esa retroalimentación puede ser positiva o negativa, no importa. Tipo, seguramente esto lo vean en alguna otra materia, ¿no? Digamos, ¿qué quiero decir con algo que es negativo? Bueno, algo que surge del sistema, comí un montón, eso me dice, bueno, para de comer. Eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Sí? Un mecanismo de retroalimentación positiva es cuando algo que se genera dice, seguí haciéndolo. ¿Sí? El ejemplo más claro de un proceso de retroalimentación positiva es la picazón. Me pica, me rasco, me tengo que rascar más todavía. Tipo, no hay algo que me detenga, ¿sí? Por eso cuando les pica algo, ¿qué tenés que decir? Bueno, no te rasques, te dicen. No te rasques porque si no es peor. ¿Sí? Digamos eso. Porque se establece un mecanismo de retroalimentación. Me empiezo a rascar y cada vez como que me desespero y quiero rascarme más. ¿Está? Todos los sistemas ecológicos tienen algunas características puntuales. Obviamente porque son entidades biológicas que tienen algunas características puntuales. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características? Bueno, que obedecen a las leyes de la física y de la química de la materia, obviamente, ¿sí? No estamos estudiando espectros paranormales, ¿sí? Digamos, tienen ciertas
reglas que están vinculadas con la física y la química. Tienden a mantener un estado de equilibrio dinámico. Este concepto es muy importante y también vamos a verlo un montón de veces y en diferentes momentos. ¿Qué es un estado de equilibrio dinámico? Yo miro un sistema y lo veo estático, entre comillas, ¿no? Digamos, veo como que no hay grandes cambios en ese sistema. Si yo tuviera la posibilidad de aumentar y ver qué es lo que pasa internamente, voy a ver que hay un montón de entradas y de salidas, porque los sistemas ecológicos son abiertos a la materia y la energía. Pero esas entradas y salidas, lo que sucede es que se compensan. Entonces el resultado es que veo más o menos lo mismo, pero internamente ese sistema cambia permanentemente, ¿no? Si ustedes me ven a mí, no ven grandes cambios en mi forma, o en mi fisonomía, o en mi aspecto. Pero si ustedes me pudiesen aumentar, van a ver que todo el tiempo mis células están cayendo porque estoy perdiendo células, pero esas células se están renovando, por ejemplo. ¿Sí? Todo el tiempo estoy quemando energía y produciendo energía para compensar esas pérdidas. ¿Se entiende? Digamos, internamente, mi yo como sistema cambia permanentemente. Lo que establece es un equilibrio. Lo que pierdo lo vuelvo a reponer. Y ese equilibrio es dinámico y funciona permanentemente. ¿Sí? Es importante entender que para que esto suceda, estos sistemas tienen que ser abiertos. Los sistemas ecológicos son abiertos a la materia y a la energía. ¿Está? Hay entradas y salidas. Eso es lo que significa que sean abiertos. Volviendo a esto, hay entradas y salidas que van hacia el entorno. ¿Sí? Los sistemas biológicos, ecológicos evolucionan. Volvemos a este concepto de la teoría de la selección natural y de la evolución darwinista por detrás, como marco teórico o como paradigma teórico importante dentro de la ecología. Y después, por otro lado, podemos decir que los sistemas ecológicos tienden, o digamos, gastan energía para mantener la entropía, ¿no? Algo medio como chino básico, pero esto está muy vinculado con la segunda ley de la termodinámica que vamos a ver más adelante. Pero a mí me interesa que en este momento tomemos esto como algo que les quede en algún lugar, tipo maquinando, ¿no? Esta premisa a mí me parece que es sumamente importante y en realidad es como que sirve para entender qué es lo que estudian cuando estudian una materia biológica, ¿no? Con una orientación biológica, ¿no? Es como, yo cuando lo pensé, como que tuve así como una epifanía a la luz que hizo, y dije, ay, wow, qué interesante esto. ¿Por qué? La entropía, ¿qué es? Es una medida del desorden, ¿sí? Por decirlo fácilmente, es el desorden. Lo que dice la ley de la termodinámica es que el universo tiende a desordenarse, básicamente, ¿sí? Lo cual es fácilmente tangible, tipo, parece como que no, pero fácilmente nos damos cuenta que eso sucede. Digamos, arranca la semana, nuestra casa está bastante ordenada, llega el sábado y no sabemos qué pasó, pero pasó algo que hizo que nuestra casa sea un caos, tipo la entropía aumentó enormemente, ¿sí? ¿Cómo? No sabemos, porque no hice nada para que esto pasara, ¿sí? Si yo soy muy ordenado, pero igualmente esto pasa. Para recuperar el orden, ¿qué tengo que hacer? El sábado me tengo que poner los guantes y tengo que estar todo el sábado limpiando, invirtiendo energía para mantener ese orden y que la casa vuelva a estar ordenada, ¿sí? Si yo pienso en un sistema ecológico, parecería ser que esos sistemas ecológicos van en contra de esta ley de la termodinámica. Porque si la ley de la termodinámica me dice que el universo tiende a desordenarse, yo miro un sistema ecológico, no sé, miro a Sofía y Sofía está ordenada y no veo que se vaya desordenando, que el ojo empiece a hacerle así y se le vaya para acá y que la oreja se le empiece a caer. No se desordena, se mantiene altamente ordenada, con una complejidad estructural y un orden muy meticuloso y muy minucioso. ¿Por qué? Porque justamente su sistema está invirtiendo una enorme cantidad de energía en mantener ese orden. ¿Sí? Cuando un organismo se muere, deja de invertir energía y se empieza a desordenar, se empieza a descomponer.
¿Sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a entender que lo que están estudiando cuando estudian una materia biológica son los sistemas de mantenimiento de la entropía, dicen, ah, claro, esto es mucho más fácil de entender ahora. Cuando trabajaban con Alejo, allá a lo lejos, en Introducción a la Biología, estudiaban el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es un sistema que permite generar la energía necesaria para mantener el orden celular. ¿Sí? Cuando trabajaban con Lía, ¿qué estudiaban? Meiosis, mitosis, bueno, toda la maquinaria celular que permitía que el ADN se mantenga ordenado de una manera particular y que ese orden se mantenga y cómo esa estructura altamente ordenada tiene que moverse y modificarse para poder reproducirse y después se vuelve a ordenar. Cuando estudian ecología, ¿qué van a estudiar? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que las poblaciones, las comunidades se mantengan ordenadas y funcionen? Entonces fíjense cómo la entropía, o entender los mecanismos que mantienen la entropía, es entender la biología. Porque la biología son básicamente sistemas altamente ordenados. Entonces, si yo entiendo cuáles son los mecanismos que mantienen ese orden, entiendo lo que es, básicamente entiendo biología. ¿Sí? Entonces está bueno como tener esto, porque a mí me sirve como que me ordena, valga la redundancia, en el sentido de cuando empiezo a estudiar y ver y en tratar de entender, bueno, ¿qué cosa estoy estudiando? Ah, bueno, un mecanismo que mantiene a una población ordenada. Ah, ok, listo, voy por ahí. Más allá de la complejidad con la que esté trabajando. ¿Se entiende? Pero todas las materias biológicas tienden a entender esto. ¿Cuáles son los mecanismos que mantienen a las cosas ordenadas? ¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas ecológicos que vamos a trabajar? Bueno, los niveles de organización, ¿recuerdan los niveles de organización? ¿Qué eran los niveles de organización? Ana Paula, ¿qué recordás de los niveles de organización? Perdón, solo estoy refiriéndome a gente que veo ahí en... Entiendo que se refiere a niveles que se van haciendo más complejos, como que se le van agregando, por así decirlo, en todos los niveles cosas más complejas y más también difíciles de comprender. Muy bien. Estamos usando mucho la palabra cosas y no sabemos qué son esas cosas, pero vamos bien, digamos, hay algo de esto que es, hay una complejidad que va creciendo, muy bien. ¿Qué es lo que se va complejizando? Bueno, lo dice ahí la definición, estamos hablando de la materia. Es un sistema que nos permite organizar la materia en niveles de complejidad creciente. ¿Sí? Es un sistema clasificatorio, jerárquico e inclusivo. La imagen más sencilla para entender los niveles de organización es las muñecas rusas, ¿vieron las mamushkas esas que tienen una dentro de la otra? Bueno, esa es la idea de los niveles de organización. Es un sistema jerárquico, cada vez es más grande, cada vez es más complejo, donde un nivel superior incluye a todos los niveles inferiores. ¿Sí? Eso parece como muy obvio, pero en realidad los sistemas jerárquicos no son inclusivos. Si yo pienso en un sistema jerárquico sociocultural, jefes-empleados, no hay nada de inclusivo en jefes y empleades. ¿Sí? Digamos, los jefes son jefes, los empleades son empleades. ¿Sí? No sé, los sistemas jerárquicos del ejército, la policía, lo mismo, ¿no? Cabo y general. No hay nada de inclusivo en esos sistemas jerárquicos. Los sistemas biológicos jerárquicos suelen ser inclusivos, donde yo tengo un nivel inferior que está contenido dentro de un nivel superior. Y eso genera una complejidad. ¿Sí? Y ahora voy a marcar cuál. ¿Se acuerdan cuáles son los niveles de organización? El más chiquitito, Eric. Átomo. ¿Qué sigue? Después pasaba a molécula, Sí. después de célula, otros incluyen a tejido. Sí.
órgano, después sistema de órganos, organismo y después población. Comunidad y ecosistema, que son los que tienen acá. Esos son los niveles, muy bien Eric, esos son los niveles como tradicionales que contemplamos dentro de los niveles de organización de la materia. Átomo, molécula, célula, tejido, órgano, sistema de órgano, individuo, población, comunidad y ecosistema. ¿Sí? ¿Cuál es la complejidad de estas jerarquías? Que yo puedo definir, por ejemplo, un individuo por un conjunto de sistemas de órganos. ¿No? Digamos, básicamente un individuo es un conjunto de sistemas de órganos. Si yo voy a la carnicería, compro cerebro, pulmón, hígado, riñón, corazón, lo meto en una bolsa, no tengo un individuo. ¿No? Digamos, tengo un conjunto de órganos y de sistemas de órganos, pero no tengo un individuo. ¿Eso por qué? Porque un nivel superior es más que la suma de las partes. ¿Se entiende? Digamos, yo para tener un individuo, además de esas partes, tengo que tener algo más. ¿No? La religión me diría que tengo que tener alma, por ejemplo, ¿no? Pero este chiste que estoy haciendo es bastante interesante en el sentido de que la búsqueda de qué constituye ese nivel es algo bastante filosófico también, ¿no? Digamos, no es ¿qué es lo que hace que un organismo sea un organismo? Bueno, no es una pregunta tan fácil de responder. ¿Se entiende? Digamos, además de esas partes, ¿qué tiene que tener? ¿Sí? ¿Qué tiene que tener? Bueno, eso son las propiedades emergentes. Esas son las características particulares que definen a ese nivel de organización y que hacen que sean más que la suma de las partes. ¿Sí? Desde un punto de vista biológico, para tener un individuo, además de tener esas partes, tengo que tener esas partes tienen que estar ubicadas espacialmente de una manera particular, ¿no? El cerebro tiene que estar acá, el corazón tiene que estar acá, el pulmón tiene que estar acá. Tienen que estar conectados de una manera particular y además ese organismo tiene que poder nacer, crecer, reproducirse, morirse y un montón de otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Todas esas características que hacen que el nivel sea lo que es y sea más que la suma de sus partes son lo que conocemos como propiedades emergentes. Esas propiedades emergentes pueden ser estructurales o funcionales. Son estructurales cuando tienen que ver con cómo se organiza espacialmente esas partes y son funcionales cuando tienen que ver con el funcionamiento, con la dinámica temporal de cómo ese organismo, cómo ese nivel de organización funciona en el tiempo. Entonces, hablando del organismo, que quizás las palabras que mencioné las conocen, el crecimiento y el desarrollo es una propiedad funcional, porque es como ese organismo funciona o se modifica con el tiempo. La anatomía es estructural, cómo está ubicado o dónde está ubicado el corazón, dónde el cerebro y dónde el estómago. ¿Se entiende? Insisto, para entender un nivel de organización, tengo que no solamente saber cuáles son las partes que lo constituyen, sino cuáles son sus propiedades emergentes. ¿Sí? Y esto hace que parece muy teórico lo que estoy diciendo, pero tiene una implicancia práctica concreta. ¿No? ¿Por qué digo que tiene una implicancia práctica concreta? Porque entender esas propiedades emergentes me permite manipular ese nivel de organización sin necesidad de tener mucha idea qué pasa a niveles arriba y niveles abajo. ¿No? Digamos, un médico o una médica que opera a una persona, ¿no? Está trabajando en el nivel de individuos. Si me opera del sistema digestivo, está trabajando con el sistema de órganos, ¿sí? Obviamente que entiende perfectamente cómo funciona ese sistema de órganos, pero no necesariamente recuerda todos los tipos celulares que constituyen la pared del estómago, que estudió en histología en segundo año de la carrera. No necesita hacerlo también, porque las reglas, por decirlo de alguna manera, que funcionan a ese nivel de organización, que puede ser el tisular, tejidos, no son necesarias para operar del estómago a una persona. Si las conoce, buenísimo.
Pero cuanto más lejos esté el nivel que estoy manipulando, menos necesito saber. No necesito tampoco saber el ecosistema para poder cortarle el estómago a una persona. ¿Se entiende? Entonces fíjense que para trabajar, eso lo podemos trasladar a la ecología. Si yo voy a trabajar con una comunidad o con una población, no necesito saber qué le pasa a cada individuo de esa población. O cómo es cada individuo para poder trabajar con una población o con una comunidad. Porque voy a trabajar en un nivel diferente que tiene características particulares, diferentes. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Vamos bien? De todos esos niveles que mencionó Eric, desde el átomo hasta el ecosistema, la ecología trabaja con esos 4 que tiene en la diapositiva. Individuo, población, comunidad y ecosistema. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de la materia. ¿Cómo está organizada la materia? Bueno, este primer parcial va a estar dedicado al medio físico. Vamos a trabajar con ambiente terrestre, el ambiente acuático, ciclos biogeoquímicos, y después vamos a empezar con el nivel de individuo. Hasta ahí va a llegar el primer parcial. El segundo parcial está dedicado a poblaciones, comunidades y ecosistemas. Lo que va a pasar es que en el libro, la primera parte, que es el medio físico, va a estar medio dispersa. Algunas cosas van a estar hacia el final del libro más vinculado con ecosistemas, algunas cosas van a estar al principio, algunas cosas van a estar en el medio, van a tener que ir rastreando en el libro donde está la información que yo voy a ir dando. A partir de que arranquemos en individuo, que es más o menos la clase 4, si no me equivoco, en adelante vamos a seguir el libro casi capítulo por capítulo. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá abajo. La especie no es un nivel de organización. ¿Sí? La especie pertenece a otro sistema de clasificación que no tiene nada que ver con la clasificación de la materia, que es un sistema taxonómico, donde ustedes tienen especie, género, familia, clase, filum, que es un sistema también jerárquico, inclusivo, que permite clasificar taxonómicamente los organismos. ¿Sí? Lo que suele pasar, y que es a esta altura ya deberían poder diferenciarlo, pero sé que no lo hacen, y sé que les cuesta un montón adquirir o terminar de entender sobre todo el concepto de especie, son estas 3 palabras, especie, individuo y población, se hacen un matete que llega un momento que empiezan a usarlo como medio como sinónimos, y cuando nosotros los apuramos un poquito y les decimos, pero es una especie, una población, hacen agua y todo se desmorona tipo castillo de cartas, se cae todo, ¿sí? Vamos a verlo un poquito más adelante, también vamos a retomar esto. Ahora me interesa que tengan presente 2 cosas. Individuo es una palabra que puede referirse a 2 cosas diferentes. Un individuo o une individue, ¿sí? Ana Paula es un individuo diferente a Eric, que es otro individuo, ¿sí? O al nivel de organización individuo. Tanto Eric como Ana Paula pertenecen a este nivel de organización individuo. ¿Se entiende? Digamos, ahí ya tenemos 2 como diferencias, o la palabra significa 2 cosas diferentes, ¿sí? Uno bien concreto, que es un individuo, una persona, un animal, una planta, y otro que es más abstracto, que es el concepto de nivel de organización, ¿sí? Una población es un conjunto de individuos, un conjunto de seres individuales, ¿sí? Que además de, es como esto que yo dije, meto un corazón, un pulmón en una bolsa, meto seres en una bolsa. ¿Eso constituye una población? Sí, son individuos que comparten un tiempo y un espacio determinado. ¿Sí? Entonces, un conjunto de individuos de Argentina de ahora, hoy, ¿sí? No sé, pensemos estudiantes de la UNDAV, ¿sí? Que están en el edificio de Piñeiro, no los virtuales, porque esto es, si no, no estaríamos en el mismo espacio, ¿no? Pero si estuviesen en la universidad, ustedes estarían constituyendo una población
diferente a estudiantes que están en Japón en este momento. ¿Por qué son poblaciones diferentes? Porque están en espacios diferentes, están en lugares diferentes, ¿sí? Y ustedes hoy son una población diferente a estudiantes de hace 50 años. Bueno, no existía la UNDAV, pero pensemos de otra universidad. Constituyen una población diferente porque están en tiempos diferentes. ¿Se entiende? Eso es una población. Una especie está definido por otra cosa. Una especie está definido por la potencialidad reproductiva. ¿Qué quiero decir con eso? Que tienen la maquinaria genética y fenotípica para poder reproducirse. Entonces, personas que están en Japón y en Argentina, si yo los juntara, podrían reproducirse. Porque genéticamente, fenotípicamente, pueden hacerlo. Personas de hoy y de Egipto, de la época de los faraones, son de la misma especie. Si yo tuviese la máquina del tiempo y los pudiese juntar, tienen la maquinaria genética y fenotípica compatible para poder reproducirse y dar descendencia fértil. No importa que no lo hagan. ¿Se entiende? Digamos, pero esa maquinaria es la misma. Entonces, personas de hoy, de ayer, de mañana y de Japón y de Argentina son todos de la misma especie. ¿Son de la misma población? No, porque no comparten un tiempo y un espacio. El concepto de población es más espacio-temporal. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tienen que poder manejar ahora. ¿Ah? Entonces, una población son... Sí, perdón. No sé, que para población, o sea, tienen que ser sí o sí todos individuos de una misma especie. Sí o sí. Sí o sí. Ahora después, en un rato, vamos a hacer un cortecito ahora, pero en un rato vamos a meternos con un poquito más de eso. Pero sí o sí tienen que ser de la misma especie. ¿Está? Bueno, hagamos Sony 35 y 35 menos cuarto. Se pueden volver a sumar a la clase. ¿Sí? Lo que voy a hacer es bajar la cámara y el micrófono. No voy a cortar la reunión, sino que me voy a silenciar. Y para el grupo de Facebook lo que voy a hacer es bajar el teléfono y que no se vea. Y cosa que después, si ven la grabación, que lo adelanten. ¿Sí? Así que bueno, menos cuarto, nos vemos. Genial. Esos ejemplos que da mi vida de la carnicería.